de sus protagonistas. 8 de la mañana con 27 minutos, amigos y amigas. Hemos invitado al doctor Gustavo Larrea, es el presidente nacional de Democracia Sí, una de las organizaciones políticas que alcanza éxito en este pasado proceso eleccionario. Yo quisiera partir con un análisis muy rápido y una evaluación de cuáles son las causas para este avance político de Democracia Sí en el ejercicio democrático. Doctor Gustavo Larrea, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Carmen. Yo creo que básicamente obedece a que en el país hay un vacío político. Un vacío que no es nuevo, que es un vacío que tiene ya algunas décadas. Expresión de ese vacío fue el triunfo de Lucio Gutiérrez hace ya. ¿Y el vacío es de la centro-izquierda? No, el vacío es un vacío general, es decir, es una crisis política que no terminó de curarse y que el correísmo la profundizó nomás. Es decir, el correísmo gana también por ese vacío, porque las fuerzas políticas en general no logran empatar con el pueblo ecuatoriano, con su cauce histórico, y creo que se divorcian de él y cometen errores graves, falta de autocrítica, falta de, no sé si usar la palabra autocrítica sea lo correcto, falta de análisis de la realidad y cómo esas fuerzas políticas se fueron desgastando en el pasado a lo que se denominó la partidocracia y cómo se desgastó el correísmo. Entonces ahí hay necesidad de construir fuerzas políticas de distintos signos, serias, con proyectos para el país, y vinculadas a la sociedad ecuatoriana, que tengan raíces en cada cantón, en cada provincia, y no caudillismos personales. Y creo que esa necesidad empata con una propuesta de una organización que se plantea un proyecto político y económico a la ecuatoriana, que plantea que las raíces del futuro son nuestras propias raíces y no copiar modelos fracasados en el mundo, o incluso modelos exitosos que no pueden ser trasplantados porque están fuera de nuestro contexto histórico. Y creo que eso es un elemento. Y creo que el otro elemento es ya un elemento de hacer política de manera fresca, de plantearse una política que no está en la confrontación, ni está en el odio al otro, sino en los brazos abiertos, en el respeto, y creo que eso generó una empatía y logramos construir una organización nacional que está en las 24 provincias, que está en todos los cantones del país y que agrupa a cientos de miles de ecuatorianas y ecuatorianos. Yo creo que ese fue el hecho. A más de tener una política de alianzas y no presentar candidaturas, cuando había candidaturas de la misma tendencia, afines, y resolvimos no presentar candidaturas, sino apoyar a esas candidaturas afines. Lamentablemente, algunas de ellas que tenían enormes posibilidades de éxito no terminaron ganando, pero sin embargo nosotros apoyamos activamente a esas candidaturas. Y esas alianzas, algunas de ellas polémicas a propósito del caudillismo que usted decía, locales, reflejado de alguna forma por Jimmy Jairala, que dicen tendrá que responder, por ejemplo, con el tema de Dragado, del Río, y en fin, una serie de administración un poco turbia, parecería, poco transparente. Sí, nosotros en el caso de Guayaquil enfrentamos a la derecha social cristiana que manejó y maneja el municipio ya por 20 años, y apoyamos una alternativa de cambio. Es decir, lo otro tendrá que demostrarse, porque al señor Jairala le han acusado de todo y hasta ahora en todos los procesos ha salido limpio. Es decir, a veces también se tira lodo, para no decir otra palabra, por ventilador, y a veces cometemos el error de creer que el lodo es la verdad. En un país que vive de la confrontación, que vive del cuento, del chisme y de la calumnia, es muy peligroso eso. Jairala hizo una campaña decente en Guayaquil, planteó la alternativa de un nuevo modelo para la ciudad, un modelo incluyente que incluya precisamente a los barrios marginales de Guayaquil, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarizado, que no tienen vías, que el modelo exitoso llega, sí, a ciertos sectores que hay que reconocerlo, pero hay sectores de la ciudad de Guayaquil donde el modelo no es exitoso, no llega simplemente. Un modelo no puede ser solo para 100 manzanas, tiene que ser para todos. Y creo que parte de eso es lo que tú dices, pero Jimmy no ganó. Aquí en Quito apoyamos al general Moncayo y a Juan Zapata, tampoco ganamos en Quito y en Pichincha, pese a que habían enormes posibilidades. Por lo tanto, nuestro éxito está con nuestras candidaturas.
Nosotros alcanzamos una votación significativa. Respetamos a la tendencia en el sentido en que cuando habían candidatos con posibilidades de ganar, nosotros no dividimos la votación de la tendencia. No solo fue el caso de Pichincha y Guayas, fue el caso también de la provincia del Carchi, donde preferimos no lanzar candidato a prefecto provincial para que Guillermo Herrera, prefecto actual, vaya a la reelección, y ganó la reelección ampliamente. Es decir, creo que también en ese sentido hay que actuar con madurez política. Ahora, toda esta lógica política debe cambiar en el país. ¿Cómo fortalecer finalmente la democracia, doctor Larrea, que es una de las grandes debilidades que enfrenta el Ecuador, la falta de credibilidad también de los ecuatorianos en la estructura partidista? Yo creo que es, otro de los Carmen, problemas. con proyectos de largo alcance, no jugar... que rebasen al candidato. Que rebasen los al candidato nombres. y que rebasen el periodo en el cual lanzas un candidato. Es decir, entender que la política hay que hacerla para 30, 40, 50 años adelante, que hay que pensar en cómo vamos a contribuir a hacer un mejor país, y para eso nosotros el año pasado tuvimos un debate muy importante en todas las provincias, que fue Ecuador 2020-2030, donde nuestros futuros candidatos a alcaldes, prefectos y concejales debatieron el sueño del Ecuador del futuro, cómo queremos que sea nuestro país en el campo económico, en el campo social, cultural, cómo queremos que sea en el campo vial. Y ese debate fue muy importante para nosotros porque nos permitió pensar el país del futuro y no agotar una propuesta en una campaña electoral, sino entender que la responsabilidad de un movimiento político es una responsabilidad de mediano y largo plazo. Construir una organización democrática de mediano y largo plazo es el objetivo central nuestro. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Y otras fuerzas, me imagino yo, todos estamos obligados, más allá de la posición ideológica, a contribuir a que en nuestro país haya un sistema de partidos sólido, serio, que piense en el futuro, que no trabaje por intereses del momento, sino que trabaje por los intereses estratégicos de la nación. Ese sentido, entonces, el panorama a mediano o largo plazo sería constituir en partido al movimiento Democracia Sí. Digamos, en términos generales da lo mismo, porque legalmente es el mismo trámite. Es decir, incluso tienes en el estatuto de un movimiento político o su régimen orgánico, de acuerdo a la ley, es exactamente. Pero dicen que no es lo ideal, porque finalmente los adherentes se pasan de un movimiento a otro, es decir, no hay la seriedad. No, es exactamente lo mismo. Los afiliados también pueden desafiliarse y afiliarse a otros. O sea, no existen legalmente ninguna diferencia. Y si nosotros optamos por usar la palabra movimiento, pudimos haber optado por usar partido, no lo usamos por el desgaste de los partidos, pero en definitiva, en términos reales, jurídicos, es exactamente lo mismo. Ahora, pero no pueden subsistir 280 movimientos sí, políticos. eso es una ¿Cómo lograr más bien centralizar en grandes partidos o movimientos que reflejen una... La propia realidad, ideología? Carmen, va resolviendo el problema. En esta elección, 6 movimientos y partidos obtenemos más del 4% de la votación de todos los nacionales, que somos como 40. Sí, ahí está expresado claramente que la gran mayoría de esos movimientos no tuvieron respaldo. ¿Y tienen que desaparecer? Unos tienen tarjeta roja, entiendo que 6 o 7 desaparecen ahora, y otros tienen tarjeta amarilla. Pero y ¿qué pasa con los fondos públicos también? Hay un ahí, proceso ¿no? de depuración, digamos, después de una estrategia que fue divide y vencerás. Es decir, mientras más partidos había, más facilidades tenía la hegemonía correísta de tener más peso, y más aún con un método de Hunt que le permitía a la primera fuerza tener la representación casi absoluta, que creo que hay que cambiar. Pero déjame terminar esta idea. A más de la depuración, creo que no tiene sentido partidos cantonales, partidos parroquiales. Eso genera una distorsión de la democracia. Incluso yo pensaría seriamente en el tema de los partidos provinciales o movimientos provinciales. Miren ustedes que la mayoría de los movimientos provinciales, cerca de 100 que participan en esta contienda electoral, no pasan de 10 o 12 los que logran superar el mínimo requerido de votos. Es decir, hay ahí hubo un momento que es de transición, que yo no creo que sea permanente. Necesitamos un sistema de partidos y debemos ir a una reforma de la ley, a una reforma del Código de la Democracia, en varias cosas. Una, en rigurosidad para calificar movimientos y partidos políticos, restringir al menos a provinciales y nacionales, yo diría incluso solo nacionales.
Creo que hay que resolver el problema del método de designación de asambleístas y concejales. Debe haber un método proporcional y democrático y no un método que favorezca al más votado, porque el más votado puede tener el 25 o 30% de la votación y tiene el 70% de la representación, lo que no es democrático. Pienso que hay que ir a un sistema unificado electoral por provincias y no por distritos. Pienso que el financiamiento de las campañas electorales que se aprobó con muy buena intención, que es igualdad de condiciones de los que participan en una contienda electoral para que no sea el movimiento partido que tiene apoyo de sectores económicamente poderosos el que termina ganando siempre las elecciones. Aunque ese sistema tampoco se controla, el gasto electoral hay que mejorar el control. Esos, a mi juicio, son los vacíos o parte de los vacíos. Y el más importante de todos, la configuración del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no estamos satisfechos con la actuación del Consejo Nacional Electoral, porque creemos que el Consejo tiene exceso de poder. Nombra a los vocales que le da la gana en las provincias, afines al partido que controla esa provincia o movimiento que controla esa provincia. Los otros movimientos o partidos ni siquiera tienen posibilidades de asistir al conteo de votos, tienen que estar a 5 metros de distancia de donde se cuentan los votos. Es sujeto a manipulación. Y lo más importante es tener un Consejo Nacional Electoral que dé confiabilidad al proceso electoral, porque la génesis, la raíz de la democracia es la pureza del proceso ¿Y electoral. cuál a su juicio sería el cambio para mejorar esa situación que dice del Consejo? Miren que el cambio último fue un concurso que terminó siendo primero concurso y después designación a dedo. Es decir, combinó, parte se respetó el concurso y parte no. Es decir, yo creo que el sistema anterior era mejor. Las 5 fuerzas más votadas que tengan representación, o las 7 más votadas, que se controlen entre ellas, que todos tengan posibilidades de tener representación en los tribunales, que en las juntas receptoras del voto los delegados de los movimientos y partidos puedan observar todo el proceso e incluso el escrutinio, que no exista forma de amañar ningún proceso. Ahora ha habido problemas, y ha habido problemas graves en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Esmeraldas, que reflejan que siempre hay sectores que tienden o quieren manipular el proceso electoral y no respetar la transparencia de él. Bien, justamente el día de hoy, 23 de abril, la Asamblea Nacional va a conocer reformas a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana a propósito de todos estos cambios que se requieren, pero con el escenario actual, la coyuntura que hemos vivido, ¿qué podría pasar en el año 21 de no concretarse los cambios que necesitamos? ¿Tendríamos a presidentes que entran con un 13%? Yo creo que los cambios se van a dar por la propia dinámica. Te decía que hay al menos 6, 7 movimientos y partidos que no llegaron que ya estaban con tarjeta amarilla y van a tener tarjeta roja ahora, que no cumplen los requisitos de ley. Por lo tanto, el número de movimientos y partidos se va a restringir. Por otro lado, acordémonos que hay movimientos y partidos que, si bien participaron, su votación nos llega al 1%. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Quito, 17 candidatos, de los cuales 10 tienen menos del 2%. Es decir, esa es la realidad. Pero ahí debería hacerse algo, que devuelvan los fondos o alguna cosa, pues. A ver, los movimientos no tienen fondos, hay que tener claro de qué se trata. Los movimientos lo que tienen son espacios publicitarios en medios de comunicación. Es decir, no. Por lo tanto, sí podría haber una legislación que diga al que no llega al 1%... devuelva los espacios que se contrataron. Pero creo que hay que ir más al fondo. Yo creo que no puede volverse a repetir elecciones con 80 y pico de mil de candidatos, porque eso es un absurdo. Es decir, dispersa el proceso electoral. Y las tendencias ideológicas, por más que maticemos, no llegarán a ser 5, 6. Es decir, no hay más. Es decir, lo que hay ahí son afanes personales de protagonismo político que no tienen sentido alguno para fortalecer nuestra democracia, para fortalecer un sistema de movimientos y partidos políticos serio, que apuntale y fortalezca las instituciones y no las siga debilitando, lamentablemente. Doctor Larrea, ¿cuál es la proyección que hace Democracia Sí para el 21? Nosotros creemos que hay que confluir en una fuerza de la tendencia progresista del país para presentar candidaturas comunes a la Asamblea Nacional en cada provincia, a nivel nacional, y a la presidencia y vicepresidencia de la República. Que la tendencia no puede repetir los errores de tener 6, 8 listas en cada provincia, que ese es lo ideal, trabajar en eso. Y lo más importante,
trabajar en cada una de las parroquias y cantones del país. Nuestra tarea central será que las alcaldías que el pueblo ecuatoriano nos confirió hagamos un muy buen trabajo, que trabajemos bien en los temas centrales de agua potable, alcantarillado, basura, desarrollo económico y apoyo a la producción y al empleo. Creo que nuestro deber es hacer un buen trabajo tanto en las prefecturas como alcaldías que ganamos y nuestro compromiso se va a expresar en ello. Y seguir trabajando en la formación de líderes en cada parroquia y cada cantón en todo el país. No se trata de construir una fuerza regional de una provincia o de una región del país, sino una fuerza nacional, democrática, profundamente convencida del respeto a los derechos de los ciudadanos, a las libertades, que entienda que el desarrollo económico de nuestra nación tiene como base nuestra propia nación, lo que nosotros hemos producido a lo largo de la historia, que hay que hacerlo mejor para venderle al mundo. Y ahora el Ecuador le vende al mundo, fuera de petróleo y minería, cerca de 13.000 millones de dólares en productos agrícolas, agroindustriales, industriales, artesanales. Debemos llegar a vender 60, 80, 100 mil millones en los próximos años. En una economía además diversificada, nosotros, a diferencia de los países vecinos, tenemos 800.000 unidades de producción agropecuaria, solo en bananos 120.000, en cacao 30.000, en camarón 28.000 unidades de producción. Este es un país de propietarios, es un país de productores que hay que fortalecerlo y no copiar modelos que nos llevan siempre al fracaso. Construyamos nuestro propio modelo a partir de nuestras propias raíces. ¿Y el modelo político ecuatoriano de los últimos tiempos, creería usted, ha permitido el surgimiento de nuevos talentos políticos, incluido mujeres, o finalmente pues estamos reciclando los de siempre? Yo creo que es un proceso. Desde luego que hay líderes, mujeres, hombres que han surgido en la lucha en los últimos años, en la lucha política, en la lucha social, precisamente contra un régimen autoritario y corrupto que persiguió la protesta social, que confundió protesta con terrorismo, que persiguió a los jóvenes, a las mujeres, a los estudiantes, a los campesinos, a los ambientalistas. Y ahí surgieron liderazgos, sin duda alguna. Muchos de esos liderazgos militan ya en fuerzas políticas. En el caso de Democracia Sí, nosotros recogemos parte de esos liderazgos. No queremos ni pensamos ser una fuerza excluyente de otras, desde luego. En nuestra organización militan jóvenes, estudiantes de universidades, de colegios, profesionales, mujeres. Nosotros vamos a iniciar precisamente los primeros días de mayo una linda campaña contra la violencia de la mujer, que lo que pretendemos es un gran acuerdo nacional contra la violencia de la mujer, que no es sectario ni excluyente de nadie, que lo que pretende es fortalecer esos liderazgos que se han ido constituyendo. Nuevos liderazgos, sí, pero también liderazgos de gente con experiencia. Voy a rescatar a Juana Vallejo, que fue nuestra candidata a prefecta del Guayas, y que es una mujer comprometida, que es una mujer abierta, con ideas amplias. Y no solo se trata de liderazgos de jóvenes, también hay gente con algunos años de experiencia que tiene que seguir contribuyendo a que nuestro país salga adelante. Bien, doctor, muy gentil, muchas gracias. Muchísimas por habernos gracias. acompañado la mañana de hoy. Gustavo Larrea en Noti Hoy, 8:45. Un paréntesis, ya venimos. Espacio publicitario.